Hola, buenas noches, jóvenes caficultores, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado su semana? Cuéntenme qué han aprendido en este curso bueno, ya esta es la cuarta clase que tenemos el día de hoy. Cuéntenme ahí en el chat cómo se han sentido, qué es lo que han aprendido durante este curso y qué es lo que más les ha gustado. Ahí los voy a estar leyendo, así que en el chat ahí está activo para que ustedes puedan comentar. Y bueno, también coméntenos desde dónde nos están viendo. Para nosotros, pues realmente nos sentimos muy orgullosos cuando ahí nos comentan que nos están viendo de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Venezuela, Honduras, por supuesto, de varias zonas de Honduras. Y bueno, para nosotros es muy bonito. Bueno, ahí tenemos a Alain desde Panamá. Bienvenido, Alain, y todos también sean bienvenidos. Y a los que nos están viendo en las diferentes plataformas, Zoom, aquí Facebook, YouTube y Telegram. Bueno, ahí aprovechen y disfruten cada una de estas clases y esperamos pues hayan y sigan aprendiendo cada día más. Jóvenes, hoy es la cuarta clase, mañana finalizamos este curso, pero les invito a que todos lleguen ya que tenemos sorpresas. Pues se nos viene por ahí el Día Internacional del Café y tenemos una sorpresa, así que no se la pueden perder, jóvenes, mañana. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos modelo de negocio Canva. Esta clase está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la parte teórica, donde qué es un modelo de negocio Canva, y es muy útil, es lo que las empresas actualmente están realizando para hacer como ese plan de negocios, pero ya más consolidado. Y pues tenemos un experto que ustedes ya lo conocen, ya lo han tenido en otras clases, y él es Arnold Amador. Ustedes yo creo que ya pues lo conocen, saben quién es y saben su metodología. Así que yo los voy a dejar con él y ahí voy a estar leyendo el chat. No se preocupen, así que todos los que quieran comentarme cómo les ha parecido este curso, ahí voy a estar pendiente y los voy a leer. Saludos, jóvenes, y los dejo con su profesor. Hola, qué gusto saludarles, jóvenes. Gracias por estar aquí. Me da gusto que podamos compartir y seguir viendo información que nos va a servir de mucho utilidad a lo largo de nuestra vida. Y comentarles que el día de hoy vamos a ver este modelo Canvas. Nosotros tenemos tres cosas puntuales que necesitamos compartir con ustedes. Número uno, necesitamos que en este proceso podamos comprender para qué sirve el modelo de negocio Canvas y cómo va a facilitar el desarrollo de una idea emprendedora. El día de hoy netamente vamos a ver modelos de negocio, cómo validarlos y cómo validar ideas que yo tenga del modelo de negocio. Número dos, necesitamos identificar y describir de forma sencilla 9 bloques que comprenden el modelo Canvas, y el siguiente es aplicar el modelo a una idea de negocio propia o colectiva de forma práctica y participativa. Para eso, primero necesito apoyo de su parte. Vamos a ir siempre con la misma dinámica. Me van a responder estas dos preguntas que tenemos para ustedes. En el chat estaremos enviando nosotros el link de conexión, o como opción B pueden escanear el código QR que está acá. Pregunta número uno que necesitamos que nos apoyen en este momento. ¿Han escuchado ustedes hablar sobre el modelo Canvas? Tenemos las opciones que más se identifiquen. Y la segunda pregunta es, ¿para qué sirve el modelo de negocio con el Canvas? Es así que necesitamos apoyo. Vamos a ir proyectando algunas respuestas de parte de ustedes, y de esta manera vamos a ir nosotros avanzando en la capacitación. La idea es que ustedes nos apoyen y nos digan si habían escuchado con anterioridad este concepto, y de esta manera nosotros ir afianzando un poco esa información para ir facilitándoselos a ustedes. El 56%, 63%, si la he escuchado. Vemos que hay personas que lo han escuchado y lo conocen, un 10% que probablemente no había escuchado, y la tendencia es esta. Una gran mayoría ha leído y no tiene claridad en sí del negocio, del modelo de negocio, perdón. Vamos a ir viendo la tendencia de las respuestas. Gracias por estar participando. Esto nos ayuda a nosotros a medir un poco cuánto saben antes y cuánto saben después de la capacitación. Y vamos a ver un poco las respuestas de la pregunta número 2.
¿Para qué sirve el modelo de negocio Canvas? Hay personas que tienen la idea y dicen para tener una idea general de cómo funciona un emprendimiento, para crear publicidad en redes sociales, el 47%. Gracias a los que están comentando en el chat, de igual manera, vayan llenando las encuestas para ir viendo un poco, adentrándonos en esta tarde sobre el modelo de negocios. Vamos a regresar controles. Empezamos entonces. Para nosotros es importante que ustedes vayan teniendo idea de ciertas herramientas que van sirviendo para ir creando negocios o para ir validando ideas. El día de hoy necesitamos saber nosotros, de cierta manera, que si necesitamos crear una idea de negocio, si la tuvieran en este día, pero ustedes o no saben cómo comunicarla o cómo explicarla o cómo organizar esta idea de negocio para que funcione, la pregunta importante acá es, ¿cómo haría yo o cómo harían ustedes para que otros entiendan, apoyen o incluso inviertan en nosotros? Este es el propósito de nosotros el día de hoy, facilitarles cierta información que les sirva a ustedes como para ir desarrollando estas ideas. A lo largo de la vida nosotros podemos ir teniendo ideas enmarcadas en negocio, pero esas ideas nosotros no las podemos improvisar. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que validarlas. ¿Para qué sirve validar una idea de negocio? Justo para evitar riesgo de pérdidas, para evitar riesgo de que no funcione la idea y para asegurar que esa idea sí pueda cumplir su propósito de que es crear un negocio y que ese negocio esté muy bien segmentado, muy bien establecido y que sea funcional para nosotros. Es así que vamos a empezar. ¿Qué pasa con el modelo de negocios? Les comento. Es una herramienta que me ayuda a mí de forma sencilla y visual a validar, a presentar una idea, y esto lo hace de manera clara y resumida. Es un proceso básicamente que me va indicando a mí paso por paso qué es lo primero que yo debo de ir haciendo al momento de tener una idea de negocio. Esto se va haciendo con este tipo de secuencias donde paso de valga la redundancia, el primer paso al segundo, al tercero, al cuarto y en sí en los 9 bloques que comprende un modelo de negocio. Al finalizar, yo lo que necesito es haber presentado todos los procesos del modelo de negocio y al finalizar determinar si es funcional o si no es funcional la idea. Y esto lo hago de manera clara, precisa y de manera resumida. Cuando hablamos del modelo de negocios, nosotros podemos tener ciertas virtudes o podemos tener ciertas ventajas. Número uno, nosotros podemos ver el negocio como va creando, captura y entregando valor. Cuando yo digo crea, captura y entrega valor, me refiero qué voy a satisfacer con el negocio, con la idea de negocio que debe de tener un propósito. En ese sentido, para eso sirve el modelo de negocio, para ayudarme a mí a aclarar esas ideas y esas ideas materializarlas en un buen concepto del negocio para entregarle al cliente, que esto sea un valor agregado que yo le entregue al cliente, ya sea por los productos que venda o por los servicios que yo les preste. Número dos, con el modelo de negocio podemos tener mayor claridad de la idea del negocio que vamos a montar o del que pretendemos montar antes de ponerlo en marcha. Y esto es importante porque los negocios no deberían de improvisarse. Yo puedo tener mucha disponibilidad y mucha emoción para poner un negocio, pero recuerden que un negocio requiere inversión y requiere dinero. Con este modelo de negocio lo que hacemos nosotros es ir a pasos seguros y determinar antes de invertir si el negocio va a ser factible, viable o no. Entonces, esa claridad de la idea del negocio es importante tenerla antes de ponerla en marcha, así decidir si yo invierto al negocio o si no invierto. Número tres, visualizar rápidamente los elementos clave de un emprendimiento. Con el modelo de negocio yo examino todos los aspectos relevantes que tiene un negocio y ese examen o ese análisis lo voy reflejando en una sola página o en un resumen donde diga yo cómo fui analizando clientes, cómo fui analizando el mercado, cómo fui analizando números, la inversión y todo lo demás.
Y número cuatro, con el modelo de negocios, otra de las ventajas que nos permite es poder enfocar el problema en el que voy a resolver y cómo yo ofrezco solución. Básicamente, yo analizo un modelo de negocio, pero ese análisis del modelo de negocio tiene que responder a un problema y esa respuesta es la solución que yo estaría dando con mi idea de negocios. Entonces, es así que hablando un poco sobre eso, les comento, si ustedes tienen una idea, pueden empezar dibujando esa idea en un papel y después de dibujar esa idea en un papel, hacerla realidad. Esto, importante, hablando un poco de conceptos, ya vamos a ver un poco, porque esto es útil y así vayamos nosotros comentando cada paso del modelo de negocio. Sí, aclararles que para esta herramienta nosotros el propósito es que ustedes la conozcan, que puedan darle seguimiento y en algún momento de su vida recordarla, que es la parte para o la herramienta que me ayuda a dar la afectabilidad o analizar un negocio antes de ponerlo en marcha. ¿Cuál es la mayor utilidad del modelo de negocios? Esto básicamente podemos ver en la figura que tenemos de este lado, podemos ver que existe una persona que está alumbrando al horizonte, pero en esa parte de que está alumbrando al horizonte hay ciertas cosas que se están quedando por fuera. Esto lo que me muestra a mí es el camino hacia adelante que yo debo de seguir o todas las cosas que debo de analizar en un negocio antes de poder echarlo a andar. Como repito y como lo hemos hablado anterioridad, me ayuda a mí a disminuir riesgos y me ayuda a mí a hacer inversiones seguras. ¿Por qué? Porque nadie quiere arriesgar un capital o nadie quiere perderle a un negocio. Entonces, es importante la validación de estas ideas con el modelo Canvas. Se validan esas ideas de negocio y al finalizar esta linterna, lo que muestra es el camino que hay que empezar a hacer cuando tenemos un negocio. En lugar de andar a ciegas, como ya lo estamos viendo, esta linterna nos ayuda a nosotros a tener buenas intenciones, me permite tomar mejores decisiones y tener claridad en esas decisiones que van a ser las mejores decisiones posibles, porque yo estoy viendo a futuro y estoy viendo todos los aspectos relevantes de un negocio. Tener una buena idea no basta, es decir, yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero yo necesito que esto es cómo poder llevarla a la realidad. Y en ese sentido es para lo que nosotros estamos el día de hoy. Con todo este preámbulo, lo que les digo yo es, todo lo que hemos hablado es afinar una idea de negocio. Por tanto, necesito que me vayan dejando en el chat para ir viendo si alguien ha pensado en una idea de negocio o en este momento tienen alguna idea de negocio pensada para que nosotros vayamos viendo cada uno de los aspectos que deben de considerar al momento de poder ir haciendo el análisis con el modelo de negocio. Pueden ir comentando en el chat, de igual manera, si van teniendo alguna consulta, nosotros podemos ir evacuándolas. Muy bien, recuerden que los negocios jóvenes son medios de vida que me permiten a mí poder cumplir metas, cumplir propósitos y el propósito principal de ese negocio es que genere ganancia o el modelo que me ayuda a subsistir, que sea un medio de vida que me permita a mí tener un beneficio personal y el beneficio de mi familia. Les comento un poco, ya hablando en la práctica, ya teniendo un poco más de este contexto que les di, el modelo de negocios, les dije yo, es una serie de 9 pasos, que estos 9 pasos nosotros los vamos analizando uno por uno. Estos nuevos pasos comprenden desde la forma de organización, la forma del mercado, la forma de los recursos que necesita una organización, qué aliados clave, que en los aliados clave tengo que analizar de todo un poco, y al finalizar, cuáles serían los ingresos que necesita este negocio para poder subsistir o para poder ser funcional en tiempo y forma. Este modelo de negocio es básicamente una serie de bloques conformado en 9 pasos y voy a explicar aquí de forma anticipada cuál sería cada uno. Siempre en un modelo de negocio empieza con una idea. Cuando yo tengo una idea de negocio, yo pienso en la idea
y empiezo a trabajar la idea. Como este es un proceso secuencial, yo lo que voy empezando es desarrollándola. Es como que me traigan una materia prima, me traigan un árbol y me piden a mí que yo elabore un mueble de ese árbol. Lo que me traen a mí es una materia prima y asumamos que la materia prima, el árbol, es la idea de negocio, pero a medida de que el carpintero o a medida de que la persona ebanista va dándole forma a ese mueble, lo mismo pasa con el modelo de negocio. Se va trabajando parte por parte hasta poder tener el resultado final. Con ese ejemplo, vamos a empezar acá y les voy a ir diciendo el orden en que debemos de nosotros ir planteando las ideas. Orden número uno, tener una idea a realizar o tener la convicción de qué debo hacer con esa idea. Pienso yo voy a crear una empresa que venda helados caseros. Entonces, mi idea es lo que yo tengo que analizar para materializar. Número uno, empiezo con una idea y voy a analizar el modelo. El modelo Canvas me dice a mí, usted tiene que tener claridad y tiene que empezar algo que se llama propuesta de valor. Propuesta de valor que es justamente la razón de ser del negocio y cuáles ventajas competitivas o qué es aquello que me va a ayudar a mí a ofrecer y a tener ventajas sobre mis competidores. ¿Para qué? Para tener delantera o para poder estar por encima de ellos y captar la atención del cliente que yo espero. ¿Qué preguntas nos debemos hacer para crear una propuesta de valor? Número uno, ¿qué problema es el que quiero resolver? Eso es lo primero, como en el mercado es una solución de problemas. Tengo un problema y yo ofrezco una solución. Con propuesta de valor es justamente la razón de ser del negocio para ofrecer una solución a los problemas. Pregunta número dos, ¿qué deberíamos de hacerlos para saber qué es una propuesta de valor? ¿Qué necesidad se está solventando? Esa es la segunda pregunta. Número tres, ¿qué valor están apreciando nuestros clientes? En otras palabras, ¿cuál es el valor que aportaría mi idea de negocio a un mercado? Y cuando me refiero a mercado, es el conjunto de compradores y los vendedores. A eso le llamamos mercados. En otras palabras, cuando yo tengo la idea de negocio, la voy a desarrollar. ¿Qué es desarrollar la idea de negocio? Es justamente crear una propuesta de valor donde yo diga, mi problema a resolver es este, mi solución es esta y por último, ¿qué aporto yo como negocio o como empresario a la sociedad y por qué esta idea tiene potencial? Esas son ciertas de las preguntas, luego vamos a ir viéndolo de forma detallada y con ejemplos, cómo se formula una idea o una propuesta de valor. Paso número dos, que en resumen eso es lo que vamos haciendo ahorita. El paso número dos para desarrollar una idea es analizar los clientes. Cuando yo ya tengo pensada la idea de negocio y cuál es el valor que yo aporto, tengo que empezar a analizar cuáles van a ser mis clientes. Y aquí viene una palabra importante que se llama segmentos de clientes. Crear segmentos es como hacer unos pequeños grupos o dividir grupos con características similares o con las mismas características de uso o consumo que me vengan a mí a ayudar a determinar quién va a ser mi mejor cliente. Una característica importante que deberíamos de considerar es acá, si mi idea de negocio va a tener un segmento de clientes muy reducido, porque mi idea de negocio es para un mercado muy, pero muy selectivo, yo debería de considerar. ¿Por qué? Porque el mercado debería de tener muchos demandantes, es decir, muchas personas que pudieran adquirir mi producto o adquirir mi servicio. En ese sentido, los segmentos se van creando analizando la persona, analizando el hábito de consumo y viendo cuáles serían mis mejores segmentos. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el perfil de cliente de nuestro negocio? Comentarles que importantes aquí es cuando hablamos de segmentación, que es crear grupos con las mismas características, la segmentación puede hacerse de manera
demográfica, que de manera demográfica significa basado en las personas, decir un poco lo de los hábitos de consumo, edades y todas estas características de las personas, pero también se puede hacer una segmentación de forma geográfica, más por el espacio y más por situaciones de colindancias o territorio, analizando territorios. Entonces, todas estas cosas son las que debemos de ir analizando. Ya vamos a ir viendo a la medida que vaya desarrollándose la capacitación, cómo debe de ser una buena segmentación de los clientes. ¿Para qué? Para que con mi propuesta de valor, esta propuesta de valor yo le entrego a este grupo determinado de clientes. Cuando yo ya los tengo definidos, yo ya sé qué es lo que necesito o quiénes son las características importantes de mis clientes. Ese sería el bloque número 2 que necesitamos analizar. Yo les dije, esta es secuencia. Primero va una parte, luego hay que ir ordenando cuál sería el siguiente análisis y así se debe de ir trabajando un modelo de negocios. Voy ya a ir viendo el chat, si van teniendo consultas hasta el momento, la vamos evacuando y así mis compañeras también me puedan detallar información. Aquí tengo una... Por aquí teníamos unos eh, comentarios, Arnold, de los negocios que han pues tenido o pensado nuestros estudiantes. Aquí nos comentaba Yamilés que ha pensado en agronegocios de productos orgánicos. También, bueno, aquí Carmen nos hace una consulta. ¿Cómo gestionar mejor una finca agroturística? Bueno, entonces ahí sí Vamos. podemos ir abordando. Perfecto, muchas gracias. Número uno, me agrada la primera participación, la segunda y la tercera. ¿Qué pasa con la primera participación? Dice la persona, he pensado en un agronegocio de productos orgánicos. En todo el proceso del modelo de negocio hay una palabra clave que debemos nosotros de implementar para diferenciarnos de los demás, las cosas nuevas. Eso se llama innovación. Ella, basado en la innovación y lo que responde el mercado, lo que hacen los demás es algo común. Y si ella dice agronegocios con productos orgánicos, ya le está dando un valor agregado. Entonces, ese tiene un cheque de excelente que le felicito por mostrar eso, porque nos trajo a la capacitación una palabra importante, innovación. Si yo quiero crear negocios, tengo que empezar a gestionar negocios con innovación, con cosas. Una ventaja o una diferencia de un negocio común me va a ayudar a mí a tener una ventaja competitiva. Excelente el primer comentario. Me comenta la siguiente persona que cómo se gestiona una finca agroturística. Esa es la segunda parte del proceso de implementar una idea de negocio. La primera es validarla, que es lo que estamos viendo ahorita, y la segunda ya es empezar a tener los controles administrativos, los controles de mercado, los controles financieros para poder gestionarla. Y ese es en una capacitación de segundo momento. Ahorita vamos a desarrollar la idea. La segunda es cómo gestionarla. En resumen, ¿cómo se gestiona un buen negocio? Número uno, analizando la producción. Número dos, teniendo un estudio de mercado. Número tres, controles administrativos y contables. Y número cuatro, analizando financieramente el modelo de negocio. Pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte de la capacitación que podríamos ir viendo eso, porque ya es más interno de cuando el negocio está echado a andar. Y por último, alguien nos comparte otra idea de negocios que está haciendo. Me agrada ese comentario también donde dice, yo tengo un café de especialidad natural rojo para dar valor agregado. Eso es lo que diferencia las ideas de negocio. Con esta idea, lo que puede ir haciendo él, primero pienso en mi propuesta de valor, que ya básicamente tiene en este comentario, porque se está diferenciando de lo que ofrece común las demás personas. Entonces, segundo paso sería la gestión de clientes. Gracias por esos comentarios y sus participaciones. Gracias a todos. Vamos a continuar un poco con el resumen del modelo de negocio. Yo les digo, esto es para validar ideas. Primero pienso en mi propuesta de valor. Paso número dos, pienso en los clientes que necesito tener. Paso número tres, necesito yo
saber de qué forma me voy a relacionar con mis clientes, pero esa relación tiene un propósito. Esa relación, qué tipo de relación voy a tener yo? Tiene un propósito que pueda ser directa o indirecta, pero el propósito de tener una relación con los clientes es ofrecer un producto, ofrecer un servicio para que esos clientes regresen. Esa es la intención de poder analizar la relación con el cliente. Cuando tenemos relación directa con el cliente, cuando hablamos de forma presencial y tenemos las ventas de forma presencial y de forma indirecta cuando lo hacemos por otros medios, redes sociales, llamadas telefónicas, felicitaciones, envío de correspondencia, envío de catálogos. Es básicamente cómo retener a nuestros clientes y cómo hacer que esos clientes estén regresando a mí. Entonces, les dije yo, es todo un análisis del emprendimiento. Empiezo con una propuesta de valor. Paso número dos, creo los segmentos de clientes a los que voy a estar dirigido, busco las características de estas personas que pueden comprar o adquirir mi servicio. Y número tres, tengo que tener un programa de fidelidad para que estas personas estén regresando a mí. Y esa es la forma de relacionarme con los clientes. Vamos al paso número 4 o al bloque número 4. Tengo que pensar si en este momento mi idea yo la voy a desarrollar entregándola directamente al consumidor o al comprador, o yo necesito un aliado que se llaman generalmente intermediarios. Entonces ahí yo empiezo a determinar si el canal de comercialización o el canal de distribución de una idea de negocio que esté pensando va a ser de forma directa, lo puedo hacer yo directamente con el socio o hacer indirecta. Entonces, eso es lo que yo necesito analizar, cómo yo voy a hacer llegar este producto a los clientes. Es decir, lo hago directamente o lo hago de forma indirecta. Número 5, el siguiente bloque son las actividades clave. ¿Qué pasa con las actividades clave? Básicamente es que yo piense en un orden de ideas, una vez pensado en todos los pasos anteriores, internamente qué debo de ir trabajando en el negocio. Es decir, producir, antes de producir tengo que gestionar compras, después de producir necesito hacer distribuciones, cobros, administración y todas las actividades principales que tiene un negocio. Cobros, actividades de ventas, compras de materias primas, compras de insumos o compras de productos y tengo que someter a producción o tengo que realizarlo. Entonces es como enumerar y empezar a analizar una por una. Si en producción, ¿qué necesito hacer en producción? Para la producción yo necesito número uno, empezar con las compras, empezar a presupuestar materias primas, empezar a presupuestar producción. Es como que venga yo y diga, la idea de negocio funciona así. Primero se compra, después se produce, después se almacena, después se vende. Es una programación de la idea de negocio. Cuando ustedes en la cadena de café vean el ciclo productivo de café, esas son actividades claves. Y ustedes me dicen, número uno, es tener el semillero. Número dos, secuencialmente tener el vivero. Número tres, las plantaciones. Número cuatro, el mantenimiento de finca. Número cinco, planear los cortes para cosecha. Entonces, todas esas actividades relevantes van teniendo subactividades, pero me permite a mí analizar qué debo de hacer primero para poder echar a andar la idea de negocio. Es como un orden de actividades principales para ir analizándolas una por una. Ahí yo me voy a ir dando cuenta qué necesito en recursos y cuáles son las cosas en las que yo puedo hacer y cuáles en las que debería de capacitarme para tener control total del modelo de negocio. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es que una vez conociendo las actividades, ahí se me van viniendo ideas a la mente, porque digo yo necesito para producir una máquina semi-industrial. Entonces aquí ya viene el paso número 6, donde van saliendo las inversiones y los recursos que necesito. Generalmente en un negocio hay tres tipos de recursos. Número uno, el recurso humano o el talento humano, que es el más importante. Número dos, los recursos físicos o materiales que le llamamos. Y estos ya son las máquinas, ya son los estantes, ya son las herramientas, todo ese tipo de
activos o todo ese tipo de inversiones que yo puedo tener en posesión. Y por último, los recursos financieros, que es el dinero para poder empezar un negocio. Esos recursos financieros vienen de mis propias aportaciones o del propio dinero que yo pueda tener, o también pueden venir de recursos de préstamo o otros recursos externos. Es decir, si yo no puedo echar a andar una idea de negocio con mi propio capital, yo debo de analizar cuántos son los recursos totales para poder hacerlo. Y aquí en este paso 6 se viene algo que se llama plan de inversión. Ahí es donde yo empiezo a hacer números de cuánto necesito para poder montar la idea de negocio. Si van teniendo consultas, muchachos, con toda confianza las van dejando acá en el chat. Saludos hasta Nicaragua, saludos hasta Venezuela. Gracias por estar en esta capacitación. Vamos entonces, continuando, tenemos nosotros el siguiente bloque, es el paso número 7. Para poder hacer, andar una idea de negocio necesitamos apoyo de un conjunto. ¿Qué significa? De que yo solo, por sí solo, yo no puedo crear toda una cadena de producción o toda una idea de negocio. ¿Por qué? Porque si mi idea de negocio es tener una cafetería, yo tendría que empezar a plantar los árboles y encargarme de toda la etapa del proceso, desde producir el café hasta procesarlo, hasta comercializarlo. Y muchas veces no lo puedo lograr todo. Pero para lograr lo que necesito, necesito yo socios. Estos socios clave son los que me ayudan de cierta manera, indirecta o directamente, a poder yo tener operaciones del negocio. Entonces, yo digo, yo no puedo tener una finca de café, pero sí puedo establecer una alianza con proveedores de café. Entonces, los socios es lo que me ayuda a mí, de cierta manera, o estoy encadenado con ellos a poder cumplir mi idea de negocio, pero estos socios me ayudan. Obviamente es un convenio de relaciones de compra-ventas, asimismo las instituciones financieras, asimismo el mismo proyecto que nos está capacitando en este momento es un socio clave porque son socios de asistencia técnica y todos aquellos que me ayuden a mí poder definir y afinar las ideas de negocio. ¿Necesito proveedores? Sí. ¿Necesito instituciones financieras? También. ¿Necesito capacitarme o y asistencia técnica? También. Entonces, esos son los socios que yo necesito establecer y empezar a hacer relaciones, porque así empiezo yo a crear relaciones con proveedores, así empiezo yo a crear relaciones con personas que dan asistencias técnicas y así mismo empiezo a crear relaciones comerciales con la banca o con las casas comerciales o las empresas que dan crédito a la idea de negocio que yo pudiera establecer. Dejándolo hasta acá, vamos a los últimos dos bloques, que estos últimos dos bloques son básicamente el resumen de todo lo anterior y es básicamente, si yo ya sé cómo voy a hacer la producción, ya me di cuenta que necesito de inversión, ya me di cuenta de quién, a quién se lo tengo que comprar, ya conozco el proceso para producir, pero ahora yo tengo que hacer un análisis de costos. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener una estructura de costos del negocio. ¿Qué pasa con las estructuras de costos del negocio? Muchos errores que se cometen en los negocios es que siempre se establecen los precios de venta de acuerdo al competidor o de acuerdo al mercado. Lastimosamente, muchos de esos emprendedores no analizan sus costos y generalmente algunas veces tienen ganancias demasiado pequeñas o en algunos casos pueden estar desfasados, puede tener un costo más alto que el precio de venta y usted tiene que estar analizando costos para poder ir haciendo revisiones de estos precios. En este sentido, lo que necesitamos nosotros es definir muy bien cuánto necesitará el modelo de negocios para producir o para vender algo y también necesita saber cuáles van a ser sus costos fijos y cuáles van a ser sus costos variables. Esto vamos a verlo con ejemplos en el bloque cuando lo vayamos desarrollando. Por último, tengo que analizar cómo van a estar estructurados los flujos de ingreso de este negocio o las fuentes de ingreso.
Dos preguntas importantes. Necesitamos saber nosotros cuáles van a ser los ingresos que vamos a percibir por esta idea de negocio y en función de los costos. Yo digo, tengo que establecer o tengo que definir los costos y luego establecer los precios de venta para que vayamos viendo la fluctuación de dinero. Con esto, el recorrido que acabo de hacer ahorita, nosotros ya analizamos una idea de negocio. Parece un proceso rápido, sencillo. Efectivamente lo es, pero déjenme comentarles que yo lo tengo que ir trabajando en orden de los bloques que están presentados acá. ¿Por qué? Porque esto es un método inductivo, es decir, yo voy induciendo a que el negocio vaya analizándose y al finalizar tener desde lo más general hasta lo más específico de un negocio. Si tienen consulta, vamos a hacer una pausa. Si necesito que me vayan colaborando al chat. Bueno, por aquí tenemos consultas. Ananías Torres desde Panamá nos consulta. ¿La prefactibilidad se hace antes de un plan de negocio? Perfecto, muy buena pregunta. Este proceso de modelo de negocio es una parte importante para prefactibilidad y siempre, siempre me tiene que indicar a mí, yo tengo que hacer prefactibilidad antes de llevar a cabo un plan de negocio. Un plan de negocio ya es un trabajo que se hace para poder tener frutos de ese negocio ya con metas establecidas. Y este básicamente es saber si es factible o no es factible. Por eso es prefactibilidad. El modelo de negocio es la mitad de la prefactibilidad, es como el 50% del trabajo y es efectivo. Lo que menciona, sí se tiene que hacer antes de un plan de negocio. Ya el plan de negocio es cuando está establecido el negocio y yo empiezo a crear metas. Esas metas se van traduciendo a dinero, metas en dinero que necesito para ir monitoreando y que el negocio vaya teniendo los resultados y a esforzarme por crear estrategias para poder vender y tener el logro de los objetivos. Excelente, muy bien. Bueno, por ahí nos, Enio nos dice saludos, saludos, Enio. Y su también dice desde Costa Rica, saludos, saludos, a favor de él, nos saluda desde Matagalpa, Nicaragua. Saludos a todos los que nos ven desde Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras. Ahí vi comentarios de los que están conectados de aquí de Honduras y los otros países también que nos están viendo. Venezuela también teníamos por ahí saludos especiales. Dice, por aquí tenemos un comentario, un modelo de negocio sirve como claridad y guía. No sé si el ingeniero Arnold pues, nos quiere dar un poquito más de ahí en ese comentario que tenemos. Perfecto, agarro el comentario, eso es claridad y una guía, perfecto, y me ayuda a afinar mis ideas, a aclarar mis ideas previo a hacer una inversión. Yo primero analizo y voy afinando. ¿Para qué? Como menciona él, para tener claridad en las ideas. Perfecto, excelente comentario. Vamos ahora entonces a ver un poco con ciertos ejemplos del modelo de negocio y vamos a ir viendo paso a paso estos 9 bloques que les comenté. Hay ciertas cosas importantes que se las vamos a llevar a cabo. Les dije de manera general que era una propuesta de valor. Ahorita les voy a dar ciertos consejos o ciertos tips que necesitamos nosotros empezar a implementar para crear propuestas de valor. Empezamos nosotros con la propuesta de valor. Les dije y tomé el ejemplo que presentaron dos, tres compañeros en los comentarios. Yo tengo que empezar a pensar en innovación. En los negocios, la innovación es lo que me va a dar ventaja competitiva. Una propuesta de valor tiene que ser única y diferente. Me quedo con estas dos palabras subrayadas. Necesito que ustedes presten atención a eso. Las propuestas de valor tienen que ser únicas y diferentes. La propuesta de valor es lo que yo voy a entregar o el negocio que voy a establecer y qué valor agregado le estoy dando para que mi competencia quede por debajo y yo tener cierta preferencia de los clientes. La pregunta importante es, ¿por qué los clientes elegirían mi producto o mi servicio respecto al de la competencia? Eso es crear una propuesta de valor. Definir estrategias que vayan encaminadas con innovación o generalmente qué me hace único a mí respecto a los demás competidores, porque el mercado está lleno de competidores, entonces me tengo que diferenciar. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Ofreciendo una buena propuesta de valor. ¿Qué pasa si estoy ofreciendo más de lo mismo? Yo me puedo tener ciertos conflictos
¿Por qué? Porque estoy siendo parte del montón. Entonces, sí es importante que vayamos siendo nosotros únicos, diferentes y vayamos tomando ventaja a esos. Para eso es el modelo de negocio, para afinar detalles de mi idea y empezar a ser creativo. Necesitamos creatividad y necesitamos innovación. Pregunta, ¿cómo se diferencia de otros? Hay ciertas maneras de ir diferenciándonos. Las propuestas de valor pueden diferenciarse por innovación, pueden diferenciarse por precios bajos, por diseños exclusivos. Hay personas que le meten mucha idea a los diseños que voy a entregar. Hay personas que son con usos más prácticos. Hay personas que tienen más rendimiento, un proceso de mayor calidad o simplemente por mejor servicio. Son ciertas características que yo debo de empezar a pensar en cómo voy a afinar estas ideas. Es decir, dándole un poco de valor o dándole diferenciación a lo que yo hago. ¿Qué pasa con las propuestas de valor? Esto va más allá de solo un simple producto. Esto también puede ser mayor soluciones, mayor beneficios, mayor experiencia que le estamos dando nosotros al usuario o al cliente al que le vamos a entregar la propuesta de valor. Este es ciertas cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Pasando al segundo bloque, yo vengo y empiezo a analizar. La propuesta de valor no es empezar a redactar, no, sino que es empezar a pensar o abrir el mundo a la innovación, a la creatividad y a empezar a definir qué voy a entregarle. ¿A quién se lo voy a entregar yo? Al segmento de clientes. Empiezo y este segmento de clientes son grupos de personas, como ya les había mencionado, que tienen características similares, características de uso o características de consumo si son productos comestibles. Esto yo lo voy a definir porque yo tengo que determinar cuáles serían mis posibles clientes. Eso para empezar a hacer números de si el negocio tiene o no tiene potencial en el mercado. Esto es un grupo específico que se va compartiendo características, tiene las mismas necesidades o tiene comportamientos de hábito o consumo o uso similares. Yo los identifico, empiezo a crear las mismas características y empiezo a decir, mi segmento de clientes son personas por edad. Las personas que tienen más de 50, pero que tienen menos de 70 años. Ahí yo defino un mercado demográficamente, pero geográficamente yo puedo decir mi segmento de clientes va a ser en el departamento de Chiriquí, para aquellos que están en Panamá. O dicen ustedes, la edad va a ser jóvenes de 19 a 30 años que estén en el estado Lara. Lo que estoy haciendo yo es características similares, edad. Características más geográficas, estoy buscando la parte geográfica, lo estoy midiendo por estados, en el caso de Venezuela, por departamentos en el caso de Panamá, por el caso de provincias en Costa Rica, en departamentos en Honduras, y asimismo puedo ir segmentándolo. Puedo decir yo, no va a ser por departamentos, sino va a ser por municipios, va a ser por aldeas o va a ser por colonias y va a ser un mercado más reducido. Entonces, empiezo a segmentar, ya sea demográficamente, que puede ser edad, preferencias de consumo, puede ser cualquier otra característica de la persona o puede ser de dónde vive esta o el espacio geográfico donde están estas personas. Entonces, eso es importante. Este ejemplo es edad, sexo, el nivel de ingresos, el estilo de vida, la ubicación geográfica, entre otros. Entonces, yo empiezo a crear los grupos basado en el consumo que yo espero o el cliente objetivo que yo espero definir. Si hay alguien que dice, yo necesito implementar una idea de una barbería canina, pero esta barbería va a ser para personas que solo tienen tres razas de perro. Entonces, pastores alemán, husky siberiano o Golden Retriever. Eso es términos a los que yo estoy definiendo y segmentando el mercado. Eso es segmentar, es crear grupos específicos de acuerdo a demografía o de acuerdo a geografía. Por último, el siguiente paso, el número 3 del bloque, yo tengo que ir empezando a analizar y digo yo, el tipo de relación que voy a tener yo con el negocio que voy a y pretendo montar con los diferentes clientes. Al finalizar de todo esto me ayuda a mí a poder retener estos clientes y darles una experiencia, porque a mí
mi propósito no solamente es entregar una vez el producto o servicio, sino que entregarlo y que eso sea recurrente, es decir, ofrecer productos y que eso vaya siendo recurrente, que regrese a mí. Estos ejemplos de relaciones con los clientes son presencial, son a través de comunidades virtuales, a través de servicios de preventa, de postventa, atención personalizada, asesoramiento personalizado, envío de catálogos o cualquier tipo de servicios automáticos. Aquí lo que necesitamos nosotros es afinar cuál es la mejor forma de que el cliente esté satisfecho, pero de que el cliente sepa que yo estoy interesado en él. Y esto es básicamente basado en sus características y basado en la estrategia que yo tome para poder yo tener contacto directo y que ellos estén regresando a mí. Número 4, digo yo, pasemos entonces, ya conociendo los clientes, empecemos a analizar el canal de distribución. Ese siguiente paso, ustedes tienen que ir desarrollando cada paso y hasta que esté terminado uno, tienen que empezar el siguiente. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un análisis global de todo lo que pasa en los bloques. En el número 4, el canal de distribución, básicamente es cómo voy a llevar a cabo este producto o servicio para entregárselo al cliente de forma más efectiva y que no me genere mucho costo a mí, porque en las cadenas de suministro, en las cadenas de proveeduría, yo también tengo que ver números. Si un canal de distribución es demasiado costoso, tengo que ver uno alterno. Entonces, ese es el propósito acá. Si yo estoy preparado para tener intermediarios, analizo cómo es esos intermediarios, sino entonces tengo que tener un canal directo que es básicamente yo entregar este producto o esta solución en servicios a mis clientes y hacerlo de forma directa. Acá tenemos nosotros a través de formas directas mi idea de negocio al cliente o haciendo uso de intermediarios que son mayoristas, puntos de venta en físico, suscripciones o plataformas en línea. Definiendo este canal de distribución, yo empiezo entonces a analizar después y digo yo, ahora voy a analizar mi idea de negocio y qué debo de saber importante para poder desarrollarla. Aquí tenemos nosotros ciertos ejemplos y este tipo básicamente es como prepararme a todo lo que yo debo de hacer en el negocio. Si en el negocio yo tengo que aprender a tener controles internos para las ventas o contablemente es parte de las actividades clave que me indican a mí en qué tengo que estar capacitado y en qué tiene que estar capacitado mi personal. Algunos de los ejemplos, si una persona vende café, tiene que estar tostando, empacando, distribuyendo, elaborando o va a depender de la idea. Número 2, si da capacitaciones, esta persona tiene que diseñar contenidos, tiene que enseñar, tiene que acompañar a los participantes, entregar el servicio y evaluarlo de cierta manera. Si tiene un desarrollo tecnológico y dice, yo voy a crear una aplicación, entonces, ¿qué es lo que hace? Es programar, probar y actualizar y hacer una retroalimentación para echarla a andar. Entonces, son ciertas de las actividades globales que hay que hacer, pero que nos van a ayudar a nosotros a determinar cómo debo de estar preparado como emprendedor para poder echar a andar la idea de negocio y qué cosas me harían falta. Aquí básicamente es como la razón de ser de un negocio, de la forma de operación de un negocio. Esto es como un corazón que no tiene que dejar de latir, porque si una cosa no funciona, el sistema puede estar en riesgo y la idea de negocio no va a funcionar de forma óptima. Entonces, ahí sí comentarles que al darnos cuenta de las actividades básicas, yo me voy a ir dando cuenta que necesito de inversiones y esas inversiones son los recursos clave. Aquí en recursos clave yo voy haciendo el análisis y digo yo, ya me di cuenta que necesito la máquina A, la máquina B, la herramienta A, la herramienta B, y así empiezo a detallar todo lo que necesité en proceso o lo que voy a necesitar para operar. Ahí es donde viene nosotros el análisis de los recursos clave y de este paso tiene que salir algo que se llama plan de inversión para conocer cuánto es la inversión total que necesitaría. Estos son
activos estratégicos, un activo en contabilidad y en finanzas, es básicamente un bien que yo adquirí, está en mi propiedad. Yo compré un vehículo, ese es un activo. Compré una vivienda, ese es un activo. Compré un plantel, ese es un activo. Compré una herramienta, ese es un activo. Son cosas que yo compro o bienes que yo compro que me van a durar más de un año. Entonces, a eso lo llamamos nosotros activos. En estos recursos, nosotros nos damos cuenta que las empresas necesitan tener activos para ponerlos a trabajar y estos nos den un beneficio. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que en las actividades claves surgieron estas necesidades y hay que desarrollarlos para ofrecer los productos o servicios. También es importante destacar que los activos pueden ser tangibles y pueden ser intangibles. Cuando hablamos de tangibles son cosas que yo puedo ver, palpar y puedo tocar. Una maquinaria, una herramienta, un mobiliario, homenaje de casa, un aire acondicionado, un vehículo, todo eso yo lo puedo ver, tocar. Pero hay otros beneficios, otros activos que se compran, como los software contables o los software de operación, que yo no los puedo ver, pero sí compro una licencia por la cual estoy beneficiándome. Y eso es un activo intangible. Algunos ejemplos, maquinaria, como habíamos mencionado, instalaciones de fábrica, local, comercial, vehículos, conocimientos, habilidades, tecnologías. Analizar también cuántos serían los recursos humanos necesarios para echar a andar el negocio. Y por último, los recursos financieros totales que se necesitarían para poder iniciar la idea de negocio. Aquí nos determinamos nosotros inversión inicial y todo lo que yo debería de comprar. En esta parte yo tengo que ir analizando estratégicamente cosas técnicas. Si yo digo, necesito una máquina para café, pero técnicamente quiero saber qué máquina. Aquí es donde nos descubrimos y nosotros nos sentamos a analizar qué cosas necesito y de esas cosas que necesito, cuáles son las cosas técnicas que necesito analizar antes de comprar. Al finalizar, tener un conteo de estos activos me permite conocer la inversión necesaria para empezar operaciones y para crecer como idea de negocio. Teniendo estos recursos, pasamos nosotros a lo siguiente. ¿Quién va a echar a andar esta inversión? Si yo tengo todo el dinero, yo la desarrollo. Si no, entonces tengo que recurrir a aliados clave. Estos aliados clave son personas, son empresas, son asociaciones o otras instituciones que me ayuden a mí a que el negocio funcione bien. Ya se los anticipaba, probablemente yo no puedo tener toda una cadena de producción. Yo no puedo sembrar las plantitas, yo no puedo cosechar el café, yo no puedo tostar el café, yo no puedo tener mi punto de venta. Y no puedo, me refiero de que si no lo puedo hacer, yo tengo que tener un aliado que me sea el proveedor de materias primas, el proveedor de maquinarias, todo lo demás. Entonces, para eso sirven los aliados clave. Analizar en qué momento yo necesito alianzas clave con proveedores, necesito alianzas clave con instituciones financieras, necesito alianzas claves con instituciones que ofrecen asistencias técnicas porque de cierta manera son necesarios. ¿A qué me ayuda a tener alianzas clave? A poder reducir riesgos, lograr economías de escala e ir trabajando gradualmente los emprendimientos, a compartir conocimientos e infraestructura y a ampliar mi mercado. Los socios son unos aliados clave, los proveedores, alcaldías, organismos de control gubernamentales, plataformas de comercio en línea, cajas rurales y cualquier otro tipo de aliados que me ayude a mí a poder cumplir mis objetivos. Al tener los aliados clave, yo tengo que proceder internamente a analizar las cifras del negocio. ¿Cómo se hace? Con estructuras de costo. Las estructuras de costo lo que indican es cómo vamos a hacer que el modelo funcione y cuánto me va a costar ofrecer un producto o ofrecer un servicio. Estos tipos de costos pueden ser fijos, que generalmente son costos permanentes, que digo yo, para empezar voy a tener que alquilar, ese es un costo permanente. Si yo venda, produzca, voy a pagar lo mismo y si no vendo de igual manera tengo que pagar lo mismo. Son costos permanentes que se hacen por contrato y esto no dependen de producir o de vender. Independientemente pase eso, yo los tengo que cubrir.
Ahora, costos variables, aquellos que directamente yo invierto en producción y cuánto es el valor específico a lo que me cuesta lo que produzco o lo que estoy vendiendo o el desarrollo que puedo estar teniendo en servicios. Asimismo, tenemos nosotros los costos de producción. Aquí tengo que analizar yo las materias primas necesarias, la mano de obra directa. Aquí tenemos unos ejemplos que tenemos café comprado como materia prima, azúcar, etiqueta, frascos y cualquier otro tipo de costo indirecto de producción. Y por último, los costos operativos que generalmente son los necesarios para que el negocio funcione como tal. Estos van más relacionados con mantenimientos, con capacitaciones, publicidad, internet y otro tipo de costos. ¿A qué me ayuda este análisis de la estructura de costos? Para analizar la fuente de los ingresos. Yo analizo mis costos y yo tengo que analizar, por último, en este modelo de negocios, cómo están distribuidos mis ingresos o de dónde voy a obtener yo la fuente de ingresos. Asimismo, a identificar que hay ciertos ingresos que van a suceder mediante ciclos productivos donde voy a estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y por último obtengo el flujo de ingresos y otros tipos de ingresos que diariamente yo puedo ir viendo los ingresos de la idea de negocio. Eso es lo que me va a ayudar a mí a afinar y analizar todo esto. Al finalizar de todo esto, yo ya tendría analizado mi modelo de negocio y básicamente voy a presentar un modelo de forma resumida, empezando con una propuesta de valor. Esta idea presenta viajar al campo y aprender a disfrutar de prácticas tradicionales en los cultivos. Este es de un modelo de proyecto de agroindustria en la de agroturismo en una finca de café. Vienen los de la finca de café y dijo, yo quiero darle valor agregado a mi finca y voy a crear un modelo de negocios que sea solo para un proyecto de agroturismo. Yo lo que voy a ofrecer es experiencia a las personas para que vayan al campo a disfrutar y vean cómo se hace el proceso de cultivo del café. Asimismo, yo voy a darle valor agregado y voy a decir, voy a darle recreación, voy a darle experiencias forestales, pesqueras y además también voy a tener artesanías y voy a promover la cultura local. ¿Qué tengo que pensar en segundo paso? ¿Cuál van a ser mis segmentos del clientes? Defino turistas, defino por edades, defino turistas que van con amigos, también defino edades, turistas que viajan con grupos organizados o instituciones educativas y también turistas que viajan solos. Entonces, yo ya los defino y este modelo de negocio tendría cuatro segmentos de cliente, que estos segmentos de cliente tienen características específicas y están segmentados por edad. ¿Cómo lo voy a relacionar esto? Directamente mi empresa con el cliente y también esto va a ser personalmente o haciendo personalizado con ventas cruzadas con socios estratégicos que pueda tener. Al finalizar tengo canales de distribución. Aquí voy a usar redes sociales, ferias locales, ferias nacionales y o emprendimientos. Vengo y digo yo, ¿cuáles van a ser mis socios clave en este emprendimiento? Como es agroturismo, entonces empiezo con la Cámara de Turismo local, nacional o regional. Empiezo también con hoteles de la comunidad para promover economía circular, la municipalidad por permisos y todos los procesos de permisos, y también agencias de viaje y otros turistas locales e internacionales. El siguiente son las actividades clave. Aquí me doy cuenta de que yo tengo que observar tareas agropecuarias, tengo que tener en óptimas condiciones la finca, tengo que tener participación de actividades en la finca, paseos a caballo, pescas deportivas, kayak, senderismo, caminatas, observación de flora y de fauna. Todo eso conlleva subactividades y subtareas que tengo que ir pensando. Aquí solo estoy resumiendo y pido yo. ¿Cuáles son los recursos que necesito? Número uno, un capital de trabajo, dinero para empezar a trabajar. Número dos, infraestructura, senderos, guía y equipo. Y de aquí me sale un plan de inversión. Por último, la estructura de costos. Aquí yo voy a tener costos variables, costos fijos y voy detallando y voy especificando cuáles son. Esto es el ejemplo y ustedes tienen que ir viendo cómo se va construyendo. Por último, para tener completo la idea del modelo de negocio, yo digo,
¿Cómo van a provenir los ingresos? Vienen de las ventas individuales y de paquetes turísticos que se vayan haciendo. Asimismo, de venta de alimentos que pueda tener, ventas con tarjeta de crédito y venta de recuerditos que yo pueda tener en línea. Esto, como pueden ver, es algo resumido, pero ya con todos los análisis realizados. Y es así que yo tendría un modelo de negocio. Para eso sirve la herramienta que estamos viendo ahorita, para hacer paso a paso cómo ir analizando un modelo de negocio previo a poder realizarlo. Esto se hace previo, como mencionaba alguien, esto es prefactibilidad de la idea de negocio. Haciendo un cierre de esta primera parte, les comento que dos cosas importantes de esta herramienta es que me ayuda a transformar mis ideas en acciones. ¿Por qué? Porque me da la idea y me da la posibilidad de poder analizarla y yo poder implementarla si es que es factible o no. Pero para eso necesitamos nosotros tener dos cosas importantes en todas las ideas de negocios. Número uno, tener mucha innovación y creatividad. Y número dos, tener planificación. ¿Qué pasa con la innovación y creatividad? Las ideas innovadoras son las que me dan ventajas competitivas y permiten diferenciarme de competidores. Y la buena planificación, que es ir analizando parte por parte, me ayuda a mí a pensar antes de actuar, no arriesgar inversiones y que el emprendimiento pueda tener una inversión segura y al finalizar se vea recompensado ese esfuerzo. Con esto estaríamos dando por cerrada esta capacitación para este día. Vamos a pasar a controles a mis compañeros para ir haciendo el cierre global de esta primera parte. Mañana lo vamos a ver Ex- más interactivo. Excelente, ingeniero Arnold. Bueno, ahí hemos tenido la participación de los jóvenes en el chat y como dice el ingeniero Arnold, mañana vamos a ver la parte práctica y también vi que algunos estaban pidiendo la herramienta y mañana pues ustedes lo van a ver cómo se llena y cómo funciona esto para que ustedes lo pongan en práctica en sus negocios. Por acá tenemos una consulta, ingeniero de Ananías, dice, ¿cómo identifico que mi propuesta de valor es la indicada? Ok, número uno, pensando, analizando el competidor. ¿Qué está haciendo ellos? ¿Y qué ventaja le voy a tomar yo? Siempre tengo que ser ventajoso en eso, identificando qué hace la competencia y qué cosas nuevas haría yo que vengan a complementar con mis compradores. Esa sería la primera parte, analizar mi competencia e ir un paso adelante de ellos, dándome una ventaja, tomando ventaja sobre mis competidores. Ya lo habíamos mencionado, puede ser que mi producto tenga mejores especificaciones, mejores características, sea más innovador o tenga al menos una ventaja diferente a la que tiene el competidor. Yo digo, mi producto tiene 220 ml y el de mi competencia tiene 200 y el mío tiene exactamente la misma calidad o mejor. Eso es ventaja competitiva. La persona va a evaluar esa ventaja y va a preferir lo que yo estoy ofreciendo. Son ciertos atributos que tiene mi producto o servicio o características que me diferencian o que me van dando ventajas sobre mi competidor. Excelente, ingeniero. Bueno, ahí, jóvenes, saludos a todos los que estuvieron en esta clase y pues yo espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, como dice el ingeniero. Ya mañana tenemos otra sesión, así que no se la pueden perder, jóvenes, y recordarles, por favor, llenen su asistencia, ya que eso pues es parte de cómo nosotros llevamos un registro de ustedes y para que puedan tener su certificado que será enviado la otra semana. Y mañana pues vamos a presentar el video de graduación de los dos cursos anteriores como de este, así que todos los que quieran salir ahí en esa pantalla con su foto, por favor compartírnosla para poder tener ese video mañana al final de la clase. Jóvenes, es un gusto realmente compartir con ustedes y los esperamos mañana. Ingeniero Arnold, bueno, para que se despida de sus estudiantes. Y ahí les vamos a mandar el link de asistencia para los que no lo han llenado. Ahí se los comparto ahorita. Y ingeniero, lo dejo con sus estudiantes. Chicos, chicas, muchas gracias por su asistencia, gracias por la atención y preparémonos para mañana porque va a ser interactivo. Ya ustedes construyendo un modelo de negocio con una propuesta de ejemplo que nosotros les vamos a ir facilitando. Gracias por todo, pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.